Esta situación intolerable no puede continuar, por lo que, en atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción orientado a restablecer el Estado de Derecho y la democracia, a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas: disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución en un plazo no mayor de 9 meses. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo Congreso de la República, se gobernará mediante decretos ley. Se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022, desde las 22 horas hasta las 4 horas del día siguiente. Se declara en reorganización el sistema de justicia, el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional. Todos los que poseen armamento ilegal deberán entregarlo a la Policía Nacional en el plazo de 72 horas. Quien no lo haga comete delito sancionado con pena privativa de la libertad que se establecerá en el respectivo decreto ley. La Policía Nacional, con el auxilio de las Fuerzas Armadas, dedicarán todos sus esfuerzos al combate real y efectivo de la delincuencia, la corrupción y el narcotráfico, a cuyo efecto se les dotará de los recursos necesarios. Llamamos a todas las instituciones de la sociedad civil, asociaciones, rondas campesinas, frentes de defensa y a todos los sectores sociales a respaldar estas decisiones que nos permitan enrumbar nuestro país hacia su desarrollo sin discriminación alguna. Estamos comunicando a la OEA la decisión tomada en atención al artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En este interregno, tal como lo hemos venido pregonando y haciendo desde el inicio, se respetará escrupulosamente el modelo económico basado en una economía social de mercado, que se sustenta en el principio que señala tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario. Es decir, se respeta y garantiza la propiedad privada, la iniciativa privada, la libertad de empresa, con una participación activa del Estado en protección de los derechos de los trabajadores, la prohibición de los monopolios, oligopolios y toda posición dominante, conservando el medio ambiente y protección de las poblaciones vulnerables. ¡Viva el Perú! Se agrava la crisis política en Perú. El presidente Pedro Castillo está detenido después de haber anunciado que disolvía el Congreso, formaba un gobierno provisional y decretaba el estado de emergencia. Y la Cámara, a pesar de todo, se ha reunido como tenía previsto y ha votado su destitución. Beatriz Viaño, ¿qué sabemos de lo que está ocurriendo ahora? Pues efectivamente lo que podemos confirmar ya es que Pedro Castillo ha sido detenido después de hacer ese anuncio considerado por todos los analistas y por el propio país como inconstitucional. Lo cierto es que ha querido tenderle un pulso al Congreso, que iba a votar en las próximas horas una moción de censura, la tercera contra él. Quizás Pedro Castillo pensó que les daban los votos y por eso ha decidido tomar esta decisión que, como decimos, es inconstitucional, pero el Congreso ha desobedecido sus órdenes, se ha reunido, ha votado esa moción de vacancia y finalmente le ha destituido con 101 votos a favor. Así que a partir de las próximas horas quien va a tomar las riendas del país va a ser la vicepresidenta Dina Boluarte, quien, por cierto, denunció ese presunto golpe de Estado. De momento los ciudadanos han salido a las calles, se agita el ambiente político, los detractores y los defensores de Pedro Castillo están ya protestando. Lo que sí podemos contar también es que tanto la policía como las Fuerzas Armadas han asegurado que lo que se va a mantener ahora es el orden constitucional.
Castillo fue destituido como presidente de Perú, lo votó el Congreso hace apenas unos segundos por 101 votos a favor, 6 en contra apenas y 10 abstenciones. Perú ahora tiene a la primera presidenta de su historia, se trata de Dina Boluarte, quien era la vicepresidenta de Castillo. Un dato que nos aporta Bernabé desde la producción es que el vicepresidente en Perú no es electo, es designado por el presidente como si fuese un ministro. Es decir, no hubo una fórmula presidencial Castillo-Boluarte, sino que cuando asumió Castillo, designó a Boluarte como vicepresidenta. Hace 40 minutos, Boluarte había tuiteado en su cuenta personal de Twitter rechazando la decisión del presidente Castillo. Había tuiteado Boluarte: rechazo la decisión de Pedro Castillo de perpetrar el quiebre del orden constitucional con el cierre del Congreso. Se trata de un golpe de Estado que agrava la crisis política e institucional que la sociedad peruana tendrá que superar con estricto apego a la ley. Esto fue antes, fue hace 40 minutos. Esto cuando Castillo había dado a conocer su decisión de disolver el Congreso. Bueno, 40 minutos más tarde, esta mujer, que era la vicepresidenta de Castillo y que se había separado de Castillo ideológicamente con este tuit, 40 minutos después se transforma en la primera presidenta de la historia del Perú. Vemos la imagen de Dina Boluarte ingresando, Belén, al hemiciclo. Esto es una imagen que se ha repetido durante los últimos años en el Perú. Primero, cuando es vacado el concepto PPK, Pedro Pablo Kuczynski, y asume Martín Vizcarra. Después el mismo Vizcarra sale de la presidencia y asume días después. Claro, hay un interinato de 5 días del presidente Merino, pero después asume Francisco Sagasti, y quien termina el mandato de PPK, que debía finalizar, que finalizó el año pasado, y Pedro Castillo corre la misma suerte de estos dos presidentes que mencionamos anteriormente. Sí, justamente, Andrés, no olvidar, en menos de 5 años, 6 presidentes ahí, incluido con Dina Boluarte, que ya está pronta a asumir. Ella entra al hemiciclo, saluda. También la vimos cuando llegó bastante tranquila, saludó a todo el mundo, ha mostrado incluso estar relajada, calmada. ¿Qué decían los medios peruanos sobre ella? Que ella tampoco se esperaba asumir ya pronto como presidente, incluso la primera presidenta de Perú. ¿Alguien se esperaba lo que sucedió hoy día? Buena pregunta. Escuchemos qué está pasando justamente ahí en el Congreso con este momento histórico para Perú. A la vicepresidenta de la República, Dina Boluarte. Este es un histórico momento que se está viviendo en nuestro país luego de lo acontecido en horas de la mañana tras la vacancia del presidente Pedro Castillo por incapacidad moral permanente, que fue aprobado en el Parlamento Nacional. Invito a la primera vicepresidenta de la República, señora Dina Ercilia Boluarte Segarra, a prestar el juramento de ley por mandato constitucional para asumir la presidencia de la República. Vicepresidenta Dina Boluarte, quien ha señalado que va a respetar a las instituciones democráticas.
Recibe la banda presidencial Dina Boluarte y es la presidenta de la República. Es la nueva y primera presidenta de la República del Perú en 200 años. Levanta la mano la nueva presidenta de la República del Perú. Está saludando ella a los congresistas de la República. El himno nacional del Perú. Lo siempre, seamos lo siempre, y antes llegue sus luces al sol, que faltemos al voto solemne, que la patria el eterno elevó, que faltemos al voto solemne, que la patria el eterno elevó. Faltemos al voto solemne que la patria el eterno elevó. En su cima los Andes sostenga la bandera pendón bicolor y a los siglos anuncia el esfuerzo que ser libres, que ser libres, que ser libres por siempre nos dio. A su sombra vivamos tranquilos y al nacer por sus cumbres el sol, renovemos el gran juramento que rendimos, que rendimos, que rendimos al Dios de Jacob, que rendimos al Dios de Jacob, al Dios de Jacob. Seamos lo siempre, seamos lo siempre, y antes llegue sus luces del sol, que faltemos al voto solemne, que la patria el eterno elevó, que faltemos al voto solemne, que la patria el eterno elevó, que faltemos al voto solemne, que la patria el eterno